buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Hoy día vamos a hablar de tributación de la SUNAT. Ha presentado la jefa de la SUNAT, Tania Quispe, ante el Congreso, digamos un poco qué es lo que está sucediendo con la SUNAT, la posición de la SUNAT respecto a la recaudación. La recaudación ha caído, por ejemplo, en el sector minero, eso lo vamos a conversar en breves segundos. Y ha tratado un tema bien importante que ha salido en uno de los diarios de economía del Perú, que tiene que ver con la responsabilidad de los gerentes cuando existen problemas, digamos, o algún tipo de dolo dentro de la empresa que haya hecho que la empresa no pague sus tributos y que eventualmente va a implicar que el gerente también tenga una responsabilidad y por lo tanto tenga también que pagar estos tributos y no solamente la empresa, sobre todo cuando la empresa, por ejemplo, ya no existe. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Cecilia Maurtua, jefa del equipo de gestión comercial de Sedapal. Y vamos a hablar con ella sobre facturación y recaudación de los servicios de agua potable y alcantarillado y básicamente cuáles son las medidas que deberían tomarse para prevenir que en las casas, en los hogares peruanos, se evite los cargos adicionales por facturación anormal. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Fernando López de Castilla. Él es director de la Cámara Peruana de Franquicias y director para Latinoamérica del Grupo Conexión Franquicia. Vamos a hablar con él sobre la evolución del sector de franquicias en el Perú. ¿Cuáles son las empresas o cuántas empresas son las empresas peruanas que han salido al mundo como franquicia bajo el modelo de franquicia y cuántos son las franquicias que están viniendo últimamente al Perú? ¿Cuánto este modelo podría replicarse, extenderse de repente a otros sectores, digamos, poco tradicionales o poco tomados como la gastronomía? Así empezamos la noche de hoy. Señores, y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor José Verona. Él es socio del Grupo Verona. Buenas noches, bienvenido, José, nuevamente a Punto Económico. Gracias, Luis, buenas noches. José, lo primero que me gustaría que nos expliques es, ayer ha hecho una presentación la jefa de la SUNAT, Tania Quispe, con respecto a la recaudación. ¿Qué es lo que está pasando con la recaudación tributaria, con la plata que llega al fisco? Efectivamente, la Comisión de Economía del Congreso citó a Tania Quispe para una serie de temas, y entre ellos la preocupación de la caída de la recaudación. Todos sabemos que el presupuesto que tiene el Estado peruano depende directamente de lo que recauda SUNAT. Entonces, ¿qué es lo que pasó del 2012 al 2013? Ha caído la producción de minerales, ha caído la explotación y la producción de esto. No solo eso, los pedidos de requerimiento por parte del extranjero, y ha caído el precio. Entonces, voy a exportar menor cantidad, voy a vender menor cantidad y a menor precio. Entonces, la recaudación que se suponía de enero a septiembre del 2012 eran 5.000 millones de soles, este año no llega a 2.500 millones de soles. O sea, la mitad de lo que se esperaba recaudar. SUNAT estima 48% de lo que estimaba es lo que ha recaudado, le falta 52%. Y la minería era la locomotora que tenía SUNAT para poder recaudar, el tirón que daba la fuerza constantemente. Entonces, ¿qué ha pasado? SUNAT ha salido a hacer una serie de fiscalizaciones con la finalidad de cubrir este gran vacío que va a dejar la falta de la minería. Dentro de ellas estamos hablando de fiscalizaciones por injustificado incremento patrimonial, fiscalizaciones normales, fiscalizaciones que tienen un corte de inducción al contribuyente. Oye, me parece que has evadido por aquí, te induzco para que rectifiques tu comportamiento, o si no, te hago una fiscalización de verdad. Ahora, pero entonces, las fiscalizaciones que están haciendo ahora, de cierta forma, han compensado realmente la recaudación, porque entiendo, por ejemplo, que la presión tributaria está alrededor, digamos, probablemente se cierre casi con 16, 15.8, una cosa así, y ha compensado todas estas, digamos, facultades que se le dieron a la SUNAT inicialmente hace algunos meses, el impulso en tema, digamos, presupuestario y la mayor cantidad de gente que está saliendo, digamos, a fiscalizar como fiscalizadores, en el hecho que se haya recaudado y se ha compensado el descenso de la recaudación de minería. No es que se haya compensado. El año pasado la recaudación fue 16% del PBI, se esperaba que este año sea 16.4%, fue la meta que se puso Tania Quispe, jefe de la SUNAT, pero se sabe que no vamos a llegar. Más o menos, yo pienso que la recaudación va a estar en orden de el 90% de lo que se habían puesto como meta, ¿no? Entonces, si se habían puesto 16.4, yo estimo que van a estar sobre el 15%, llegando por ahí un poco. ¿Qué es lo que ha pasado ayer? Tania Quispe ha señalado que hay 50.000 contribuyentes identificados para aplicar responsabilidad solidaria. Ahora, la responsabilidad solidaria fue modificada en julio del 2012 por el presidente Ollanta y el ministro Castilla, que ha sido ratificado. ¿Qué cosa es responsabilidad solidaria para que nos entienda los televidentes? A ver, históricamente entendíamos que cuando había un comportamiento que tenía dolo o negligencia grave, el gerente que tenía el comportamiento
a través de esta persona jurídica, de esta empresa, tenía que responder con su propio patrimonio. Por decir, yo usaba la empresa, vamos a ver, Pedro Quispe usaba la empresa para evadir impuestos. Y yo detectaba que era un comportamiento doloso, intencional, que él tenía para evadir. Yo podía establecer que él tenía responsabilidad solidaria. O sea, yo como SUNAT podía establecer que Pedro Quispe tenía responsabilidad solidaria. Y tenía que notificarle una resolución que él la puede reclamar, la puede apelar y luego el procedimiento impugnatorio llegar a concluir que sí era responsable solidario. ¿Desde cuándo la SUNAT tiene esa facultad? Históricamente, desde Siempre. que nació, desde siempre. ¿Y Entonces, la ha venido utilizando? Es decir, Sí, la ha venido utilizando claramente. Entonces, para dejarle claro a todos los televidentes que nos siguen. Entonces, una empresa debe 2 millones de soles. Pero la empresa ya no tiene cuentas bancarias, no tiene autos, no tiene camionetas, no tiene casas, no tiene almacenes. No tenemos, como SUNAT, no tenemos de dónde cobrarle un sol. Entonces, ¿qué pasa con los 2 millones de soles? El Estado se queda estafado. El Estado se queda con las ganas de cobrar y ve que no va a cobrarle a nadie porque la empresa ya desapareció. Entonces, para estos casos donde el actuar es con intencionalidad de evadir impuestos, con la intencionalidad de no pagar tributos, el Estado le aplica responsabilidad y dice, y tú, gerente que has actuado así, eres responsable por el 100% de la deuda de la empresa. IGB, impuesto a la renta, salud, ONP, intereses, multas. ¿Correcto? Hasta ahí, lo que existe hasta hoy y lo que existía hasta julio del 2012. Siempre y cuando se comprobara, digamos, el hecho doloso, ¿no? Claro. No es que no era automáticamente que el gerente tenía que pagar eso. Existía o existe hasta ahora lo que es un procedimiento de legítima defensa donde la persona pueda tener el momento de defenderse, tiene el derecho, hay una equidad de partes. La SUNAT imputa, pero yo tengo derecho a defenderme. Yo puedo exponer mis argumentos acreditando que la SUNAT está equivocada. ¿Cuál es la variante? A partir de julio de 2012, el decreto legislativo 1121 establece determinados supuestos. O sea, ya no es que, digamos, voy a asumir que tú tienes, digamos, un hecho doloso en cualquier momento, sino que te voy a decir exactamente cuándo va a suceder ese hecho doloso. No solo, o sea, ¿qué del gran marco de que si tú tienes dolo o tienes una culpa grave, una negligencia grave, yo te puedo establecer que tú eres responsable solidario? Pero además, la SUNAT ha detallado cuáles son los supuestos en los cuales definitivamente hay dolo o falta grave. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son El primero de ellos es no haber sacado RUC. Eso quiere decir que un informal que no tiene RUC, necesariamente, así tenga una actividad, digamos, tiene un stand o lo que fuere, simplemente por no tener RUC, el gerente es el que responde. Claro. O el dueño en este caso. Vamos a establecer este supuesto. Yo soy una persona natural que abro mi tienda, comienzo a vender, la SUNAT viene, me establece deuda, entonces yo como persona natural soy responsable, porque yo mismo estoy ejerciendo. Pero de repente yo hago mi empresa ante los registros públicos, no cumplo con sacarle de RUC y a través de la empresa comienzo yo a vender. Empresa, asociación, cualquier persona jurídica, sucesión intestada, cualquiera, ¿no? Comienzo a vender, a producir. Entonces llega la SUNAT, me detecta y como no hay RUT, ¿a quién le cobro? Ah, perfecto. A quien administró, a quien fue el gerente, a quien fue el directivo. A él le cobramos el tributo generado por esta persona jurídica que no ha sacado RUT. Ahora, ¿la persona jurídica tiene que existir legalmente? No. Hay un supuesto en el cual necesariamente si tú no has sacado RUC, ¿correcto? SUNAT tiene la posibilidad de declarar responsable a la persona natural, a quien está detrás. De acuerdo. Entonces no es obligatorio que exista una persona jurídica per se, digamos, registrada en registros públicos bajo, digamos, ningún esquema, ni asociación, ni no sociedad. No lo limita. Segundo supuesto, no llevar contabilidad. Entonces SUNAT llega a hacer una fiscalización a la persona jurídica y la empresa, que es la persona jurídica, no tiene contabilidad. Entonces SUNAT dice, ya, le determinamos la deuda, le desconocemos todas las compras. Esta persona todos los meses declaraba 1 millón de ventas y declara 900.000 de compras. Al año ha vendido 12 millones y supuestamente ha comprado 11 millones. Perfecto, como no tienes contabilidad, te desconozco las compras, te emito deuda. Pero la empresa no tiene activos, no tiene bienes con qué cobrarse. ¿A quién le cobro? Al gerente que administró. Otro tema importante, y esto sí es, acá me parece que está bien dada la norma, pero es un poquito exagerada. El siguiente supuesto. Cuando el contribuyente se encuentra como no ha habido. Entonces, está bien, todos los contribuyentes tienen que tener la condición de no ha habido, ¿no? Pero muchas veces pasa de que por un par de días me encuentro con no ha habido y yo no sé por qué.
llegaron a mi domicilio, tocaron la puerta, nadie los atendió y el notificador me pasa la condición de no habido. Pues si una empresa está como no habido, yo soy responsable solidario por todas las deudas desde que me declararon no habido hasta que salgo de la condición y me vuelvo habido nuevamente, me vuelvo hallado nuevamente. Ahora, una consulta ahí, porque he escuchado algunos casos en los que el hecho de no habido, es decir, hay gerentes que se han sorprendido porque de un momento a otro ha aparecido esa condición de no habido y se han dado cuenta de repente en algún momento porque un proveedor le dijo, oye, pero tú estás no habido dentro de la SUNAT, veo tu RUC dentro de la página web y no estás no habido. ¿Cómo puedo no estar no habido? Porque nadie me ha notificado nada. Y entiendo que antes se notificaba también vía web, vía el correo electrónico del contribuyente, y eso se dejó de hacer. ¿Eso es cierto? Sí, eso es totalmente cierto. ¿Por qué se dejó de hacer? Lo que hay es una porque eso informa en todo caso al contribuyente. SUNAT lo que hace es cambiar la condición, y al cambiar la condición inmediatamente tú tienes que tomar conocimiento a través de la página web de SUNAT, ¿correcto? Pero no hay una notificación formal que te diga, oye, te estoy notificando tal resolución que te lleva a la condición de no habido, ¿correcto? Pero digamos que estos son casos muy puntuales, sui generis, que hay que más bien tener un buen manejo de los que lleven la contabilidad, ¿no? El que tiene contabilidad tiene que estar revisando constantemente su ficha RUC para ver si le han notificado algo o para ver si ha variado su condición, ¿correcto? Entonces, la condición de no habido te hace responsable por las deudas desde que inicia la condición de no habido hasta que termina. Si yo debo IGB del mes anterior a que tengo la condición de no habido, no soy responsable. Solo soy responsable como responsable solidario desde el momento que entro a la condición de no habido hasta que salgo de ella. Si antes tengo deuda o si después tengo deuda, la empresa tiene que asumirla y no me la pueden imputar a mí. Como gerente. ¿Correcto? Entonces, vamos supuesto por supuesto. En el caso que la empresa omita trabajadores, también es responsable. O sea, si la empresa no declara al trabajador dentro de la planilla, entonces, si es que después SUNAT detecta efectivamente que ese trabajador estaba trabajando pero no está en planilla, quien le toca pagar, digamos, el responsable solidario, que la empresa también le toca, pero el responsable solidario ahí, la SUNAT va a ir de frente también contra el gerente y no pasa nada porque es legal. Exacto. La diferencia es que con este supuesto abre las puertas para que SUNAT te cobre todo. Porque si yo omito un trabajador, he omitido salud, he omitido NOP, he omitido retención de impuestos a la renta, repito, este trabajador. ¿Correcto? Pero como me abre la puerta, te abre la puerta para ser responsable por IGB, impuesto a la renta. Todo. Estos supuestos te hacen responsable solidario no de lo que ocasione cada uno de los supuestos, sino te hace responsable solidario como gerente por toda la deuda durante el periodo ventana. Y en el caso del periodo de ventana, por ejemplo, de la omisión de los trabajadores, entonces sería desde el momento en que ingresó a trabajar el trabajador hasta el momento actual, si es que el trabajador siguiera ahí. Hasta que regularices. Y eso implica, digamos, que este gerente general, de repente, que es el titular, digamos, de la empresa, que el representante legal de la empresa, va a tener que pagar, si es que la empresa no tuviera absolutamente ningún activo sobre el cual cobrarse, va a tener que pagar con su propio patrimonio todas las deudas de esta empresa, y no solamente del trabajador. Sí, totalmente. Totalmente. Es un hecho que llama la atención, pero que va a pasar. Algo que también llama la atención es de que en el Perú no tenemos la costumbre de actualizar los representantes legales. En Grupo Verona hemos asesorado a contribuyentes grandes, medianos, pequeños, y nos hemos dado con la sorpresa que muchas veces es el cuarto gerente general que cambian y se han quedado en hace 8 años que no actualizan. Entonces, lo siguiente que voy a mencionar es una llamada de atención a todos aquellos que en alguna oportunidad fueron gerente general. Cuando dejen de serlo, no solo preocúpense de que lo hayan cambiado en registros públicos, o también que lo hayan cambiado ante SUNAT. O sea, si yo dejé de ser gerente general, lo más diligente a partir de la fecha va a ser, oye, ¿he verificado que me han cambiado en registros públicos y que he dejado de ser gerente de esa empresa? ¿He verificado que han cambiado el gerente general ante SUNAT? Porque hay N casos de personas que ya dejaron de ser gerente hace 8 o 10 años y siguen siendo como gerentes generales ante SUNAT. ¿Qué pasa cuando ocurre alguno de estos supuestos? Creo que todavía no terminamos con los supuestos, pero ¿qué pasa si es que ocurriera y si es que el gerente solamente fue cambiado dentro de registros públicos, mas no se le informó a la SUNAT que cambió el gerente general, por algún motivo? SUNAT va a imputar que el gerente general o va a haber responsable solidario porque ante SUNAT no se ha regularizado. Pero sabemos que la regularización ante SUNAT no es la determinativa, sino la que determina es la regularización ante registros públicos. Entonces, finalmente, la persona va a ganar el caso. Claro, le va a ganar el caso a la SUNAT. Pero igual tiene que Pero igual va a ser cuestionado por SUNAT, va a ser citado, y eso es lo que debe evitar. Claro. Y para poder evitar eso hay que poner a conocimiento de SUNAT. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa si
hice el cambio entre registros públicos y no ante SUNAT. SUNAT me puede imputar ser responsable solidario si, entre otros aspectos, la empresa se encuentra en condición de no habido. ¿Correcto? Pero yo voy a poder traer mis papeles de registros públicos y acreditarle a SUNAT, defenderme, proceso de defensa, voy a poder defenderme y decir, no, SUNAT, mira, yo ante registros públicos dejé de ser representante legal en el 2008. Lo que haya pasado del 2008 al 2013 no es mi responsabilidad. Acá está el cambio normativo. De acuerdo. Entonces, ¿Qué otros supuestos hay dentro de la norma? Eran 7 supuestos, entiendo, sí, ¿no? otro de los supuestos que también nos llama la atención es elaborar clandestinamente productos, ¿no? En teoría, hace muchos años existían los timbres, existían los productos clasificados o productos que eran infalsificables, ¿no? Entonces, si yo falsifico o adultero, aún existen denuncias en las que SUNAT procede contra estas personas. Entonces, también me vuelvo responsable solidario. Bueno, eso ya no existe ahora, creo, ¿no? Bueno, No, algo que tenemos que tener bien en cuenta, que es un supuesto clave para la responsabilidad solidaria, es aquella empresa que se beneficia con notas de crédito, que se beneficia con crédito fiscal. Y, oh maravilla, que se beneficia con devoluciones falsas. Entonces, pongámonos el caso. Una persona va a solicitar la devolución de saldo a favor del exportador. Dice, yo he exportado. Caso de la chatarra. Yo he exportado chatarra. Yo he exportado metales, yo he exportado cobre, yo he exportado baterías. Y efectivamente existe la exportación hacia la China. Entonces, exportamos minerales, pero este señor compra de manera informal. No compra con factura. No compra con liquidación de compra. Compra en negro. Paga sin ningún comprobante. Resulta que compra facturas, que ya es delito tributario al día de hoy, y con estas facturas solicita la devolución del saldo a favor de IGB. Quiere decir, el Estado me va a devolver todo el IGB que yo pagué para poder exportar. La exportación sí existe, pero no existe la compra. Yo he comprado en negro, no tengo comprobantes, no tengo derecho a pedir el saldo a favor del exportador. Pero pido el saldo a favor del exportador y la SUNAT me devuelve 1, 2, 3, 4 millones de soles. Entonces, el supuesto de responsabilidad solidaria es, si tú gozas de un beneficio tributario, gozas de una devolución, sin que hayas tenido derecho, a ti, gerente, que tramitaste, que gestionaste esa devolución, eres responsable solidario por las deudas tributarias que origine ese indebido e ilegal comportamiento. De acuerdo. Ahora, tenemos ya más o menos los 7 casos, Sí. entiendo, cubiertos. ¿Qué pasa cuando un gerente, efectivamente, a ver, supongamos en el caso del drawback, ¿no? Es decir, hubo efectivamente una compra, pero el gerente no tuvo nada que ver. Digamos, imagínate una empresa bastante grande y el gerente maneja una cantidad de trabajadores bastante grande, y alguien, digamos, de rango intermedio hizo eso, por ejemplo. Aún así, el gerente igual, por más que demuestre que no es responsabilidad, digamos, de él directa, va a tener que asumir la responsabilidad ante la SUNAT. Gracias por la pregunta. La norma establece salvo prueba en contrario. O sea, para empezar, SUNAT tiene la carga de la prueba para poder determinar la responsabilidad solidaria de cualquier gerente. Pero en el caso de los 7 supuestos que hemos mencionado, se invierte la carga de la prueba. Y es el gerente Tiene que probar. quien tiene que probar que no cometió dolo, que no cometió culpa grave. Entonces, bajo el ejemplo que tú nos mencionas, el gerente va a ser el llamado a recopilar sus pruebas y acreditarle a SUNAT y decirle, mira, SUNAT, yo no soy el responsable, fue tal. Esta es la delegación de facultades, él tenía esta, y él obró así. Yo me veo implicado por su actuar. Entonces, SUNAT en ese momento te va a excluir del procedimiento. Por eso hablamos de que yo tengo un procedimiento en el cual me puedo defender. No es que directamente la SUNAT me la va a imputar. A pesar de que automáticamente la SUNAT, bajo cualquiera de estos 7 supuestos que básicamente, digamos, son más o menos claros, la SUNAT me imagino que va a enviar una carta, una notificación, y puede desde el principio la SUNAT, por ejemplo, paralizar cuentas o embargar. No, el procedimiento establecido es que SUNAT te tiene que notificar una resolución de intendencia donde te dice que tú eres responsable solidario por las deudas de tal empresa y por el periodo de tal a tal. No es que yo soy responsable por todas las deudas, no. Tú eres responsable por haber sido gerente de tal fecha a tal fecha y por haber encontrado este comportamiento, esta conducta, no habido, no llevar libros contables, no declarar, omitir ingresos, solicitar una devolución de impuestos indebida, no incluir a tus trabajadores. Cualquiera de estos supuestos y te van a decir, tú eres responsable solidario del día 1 al día 10. Y le llega la notificación al gerente y el gerente, digamos, ¿cuál es el procedimiento luego de eso? Si el gerente ante esta notificación puede aceptar o puede impugnarla, puede presentar un reclamo.
Y si el reclamo SUNAT lo resuelve en su contra, puede establecer la apelación y lleve el caso al Tribunal Fiscal, y es el Tribunal Fiscal en que, última instancia, va a resolver el caso. O sea, se trata de un procedimiento de impugnación. Durante todo ese tiempo, la SUNAT sí podría eventualmente también paralizar las cuentas o no, porque hay mecanismo, ¿qué mecanismo de enforcement tiene la SUNAT antes? Si la resolución por la cual me nombra responsable solidario se encuentra impugnado, SUNAT no puede hacer nada. Tampoco es que la deuda se mantenga ahí, la deuda va a seguir con un interés, claro, va a seguir creciendo. Y cuando termine el proceso de impugnación, cuando termine la apelación en el Tribunal Fiscal, recién en ese momento se verá si SUNAT tiene la razón o el contribuyente. Si SUNAT tiene la razón, le cobrarán al gerente general toda la deuda, y si SUNAT no tiene la razón, pues ya no podrá cobrar. De acuerdo. Ahora, la SUNAT, según lo que ha dicho la jefa de la SUNAT, Tania Quispe, son alrededor ya de 50.000 gerentes, digamos, o representantes legales de estas empresas que ya han sido notificados, entiendo. Sí. El grueso de las notificaciones, ¿sabes por cuáles son los problemas principales? Tengo información que los casos aún no han sido notificados. Van a salir a notificar. La finalidad es cubrir de aquí a diciembre el grueso de la recaudación. Llegar a cubrir la meta de 16.4, que ya la redujeron a 16, igual que el año pasado. Entonces, el hecho es cubrir el vacío que está dejando la minería. Entonces, en breve, entiendo yo, a partir del lunes o martes, van a salir a fiscalizar, ¿no? Y llegar a determinar responsabilidad solidaria y llegar a cobrar, ¿no? ¿Cuál es lo preocupante de este tema, no? Si la empresa debe 1 millón de soles y yo como gerente tengo mi departamento va a ser embargado y probablemente sea rematado. Entonces, la recomendación a todos los gerentes, si les llega a notificar una resolución de responsabilidad solidaria, inmediatamente consúltenla con el abogado tributarista que tengan a la mano. Porque puede ser de que estén en grandes problemas o puede ser que sea un error de la SUNAT. Entonces, esta resolución tiene que ser estudiada punto por punto. ¿Qué me están imputando? Deuda del 2010, 2011, 2012. Yo fui gerente en el 2012, no soy responsable por el 2011. ¿Y las imputaciones de la SUNAT pueden ir desde qué momento hasta qué momento hacia atrás? Entiendo que desde que se da la causal. Desde que se da la causal de dolo o culpa grave, desde ese momento hasta que deja de existir. Es decir, acá no funciona este tema de los 4 años hacia atrás. No, también funciona, porque ¿Cómo funciona el tema? SUNAT solo te puede exigir la deuda durante 4 años, contados del 1 de enero del año siguiente a la declaración. Pero si no declaraste, que es uno de los supuestos, si no declaraste, tienes responsabilidad solidaria. Si no declaraste, son 6 años. Entonces, estamos ante ese supuesto, ¿no? ¿Correcto? Tú me habías una pregunta clave. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Primero, los tributos prescriben a los 4 años. Entonces, si una empresa hace 4 años es no habida, y yo, José Verona, fui representante legal de esa empresa, ¿SUNAT me puede declarar responsable solidario por los 4 años? Sí, señor. Usted es responsable solidario. La SUNAT le impugnará, le pondrá un procedimiento, usted impugnará todo, pero por haber sido la empresa no habida esos 4 años, usted es responsable. Claro, es clarísimo, porque el no ha habido, digamos, en la página web podía darte cuenta. En este caso de no ha habido, entiendo yo, no hay nada que te salve. Claro, directamente serás responsable. Vayamos a ver que hay otros casos donde, por ejemplo, no llevar contabilidad. Yo tengo mi gerente de contabilidad, le pago todos los meses su sueldo, todos los meses me presenta unos DIGES, unos informes, y viene la SUNAT, le pide los libros contables y no tiene libros contables. Resulta que SUNAT me dice, oye, a partir de este momento tú eres responsable solidario. Entonces yo en ese momento usaré mi derecho a la defensa y diré, mira, el responsable de contabilidad, acá están los estatutos, acá está su reglamento de trabajo, cuáles son sus obligaciones internas. Es él quien tú, es más, todos los meses me presentaba, como si toda la declaración, me presentaba la declaración, pero no revisé la contabilidad. Entonces SUNAT no me puede decir, oye, tú como gerente general vas a tener dolo o vas a tener culpa grave por no haber revisado la contabilidad, cuando yo lo he delegado. O sea, yo tengo funciones que van con el core del negocio, con el core business. Entonces me voy a dedicar a fabricar, me voy a dedicar a producir, pero no me voy a dedicar a ver si todo mi personal cumple con sus obligaciones, porque entiendo que cada uno las cumple. Y si no las cumple, es él el responsable, no yo. Si es que vuelvo nuevamente a la pregunta para que quede claro, porque mencionabas primero 4 años y después mencionaste 6 años. Sí. ¿6 años es para cualquiera de los 7 supuestos? No. ¿O es para alguno de ellos? 4 o 6 es para cualquiera de los supuestos. ¿Cuál es la diferencia? 4 años es cuando yo declaro mis impuestos. Ah, ok. Se cuentan a partir, yo declaro en septiembre del 2013, la prescripción se cuenta a partir del 1 de enero del 2014, 4 años. De acuerdo. Pero ¿qué pasa si yo efectivamente vendí
compré, pero no declaro mis obligaciones en septiembre de 2013. Igual 6 se cuenta años hacia atrás. Así es. Igual hacia adelante. Igual se cuenta a partir del 1 de enero del 2014, 6 años hacia adelante. O sea, del 14 más 6 hasta el 2020 podrán agarrarme. Claro, digamos, o hacia atrás, ¿no? Si lo ves de aquí hacia atrás, 6 años. Sí, tal cual. Efectivamente, pero en todo caso, lo que queda claro es que, para cerrar un poco, todos los gerentes o los responsables legales de las empresas tienen que entender, digamos, que este tema es un tema muy importante, puede, como bien dices, ir inclusive hasta en contra de su patrimonio, pero tiene que ser algo que es la debida diligencia, o sea, tienen que ser suficientemente diligentes para poder ver si es que hay alguna causal de estos 7 puntos que de repente no necesariamente por su responsabilidad directa pudo haber sido, sino de repente por la responsabilidad de aquellas personas que llevan la contabilidad. Hay otro tema importante Rapidito, por que favor, tiene José. acotación. Hablamos del artículo 16. El artículo 16 habla del administrador de hecho. Quiere Que decir, es quien realmente está manejando el negocio. así ¿no? es. Quiere decir que todas estas personas que trabajan con testaferros y que SUNAT tenía que esperar un procedimiento largo ante el juez para que el juez declare que era testaferro, ya no. SUNAT lo hace facilito y rapidito. Usa el artículo 16A y dice, a ver, ¿tú eres el que titular del RUC? Sí. ¿Quién es el verdadero? El señor comienza a declarar y le toma la administración. Sí, el verdadero dueño es el señor Luis Alexis, él me contrató, me paga 1.000 soles y me dijo que saque el RUC para que yo trabaje en su nombre, pero el verdadero dueño es él. SUNAT, a través de otras pesquisas, confirma la versión que ha dado esta persona titular y te declara a ti responsable solidario por las operaciones que se han hecho a través de este RUC. O sea, estamos hablando directamente de las operaciones de los testaferros, tienen los días contados. Que es una práctica usual en el mercado, digamos, informal. Otra de El las tema los cosas que testaferros pasan, la empresa que se usa o la persona que se usa como testaferro indirectamente agarra la plata y lo deposita en la cuenta del verdadero titular. Entonces, en ese momento estamos estableciendo el canal y que el verdadero administrador, el verdadero dueño del negocio es otra persona, no es el titular. Ese es el artículo 16A del Código Tributario, que lo van a aplicar en el 2014. Sí o sí, nuevamente, nos sentaremos a hablar de los casos emblemáticos que han sido mediatizados. Muchas gracias, José. Ha sido José Verona, pero importante en todo caso saber que en el 2014 se viene una fiscalización bastante grande y no importa en realidad la fiscalización, sino el hecho de que las empresas tengan sus cosas en orden, porque mientras tengan en orden todas las cosas, no tendrían nada que temer. Yo te agradezco y desde ahí saludar a todo el pueblo peruano por el Día de la Canción Criolla. A nombre del Grupo Verona, José y todo el equipo, les deseamos un feliz Día de la Canción Criolla. Muchas gracias, José, por venir a Punto Económico. Hoy volvemos con más en la siguiente parte para hablar sobre el tema de cómo se evitan cargos adicionales en la facturación del agua. Vamos a hablar con Sedapal. Volvemos.